Jóvenes, necesito por favor que para desarrollar el tema tengan a la mano su libro y lo abran en la página 46. Vamos a trabajar desde ahí, vamos a comenzar lo que es el segundo bimestre. Entonces necesito que estén atentos por favor a lo que se va a desarrollar en el video. El tema que nos corresponde trabajar es el conjunto de los números racionales. Entendemos que los números racionales se pueden representar en forma de fracción. Todos sabemos que una fracción prácticamente se representa de esta forma, cuyas partes son numerador y denominador. Entonces tenemos números racionales representados por medio de una fracción o en forma de fracción, y tenemos números racionales también expresados por medio de números decimales. Por ejemplo, ¿por qué por medio de números decimales? Tomemos en cuenta que una fracción también se puede representar por medio de un decimal, o sea, lo podemos convertir a un decimal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo divido el 5 entre el 3, por ejemplo, si lo realizo de esta manera, 5 dividido 3, entonces al momento de realizar esa división, el resultado va a ser un número decimal. Por ejemplo, me va a dar 1.66. Entonces este número que está acá arriba es igual a 5 tercios. Entonces, por lo tanto, también un número decimal corresponde a lo que es un número racional. O sea, también entra dentro del conjunto de los números racionales. Ya conocidas las partes de una fracción, que son numerador, la parte de arriba, y denominador, la parte de abajo, vamos a tomar en cuenta las dos clases de fracciones que hay, considerando que hay fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador, o sea, la parte de abajo es mayor que la parte de arriba. En este caso tenemos, por ejemplo, fracciones propias, 3 sextos, por ejemplo, tenemos 9 décimos, tenemos también 5 sextos. Cuando el denominador es mayor que el numerador, entonces se conoce como fracción propia. Ahora la diferencia de una fracción propia con la impropia es la siguiente. Las fracciones impropias, el denominador es menor que el numerador. En este caso, por ejemplo, tenemos 12 cuartos, tenemos 10 quintos y tenemos 8 tercios. Entonces, cuando esta parte que está acá abajo es menor, entonces se conoce como fracción impropia. Estas son las dos clasificaciones principales que encontramos dentro de los números racionales o que encontramos dentro de las fracciones propias y las fracciones impropias. Toda fracción tiene propiedades y una de las propiedades tenemos propiedad de voy a colocar la P de propiedad, propiedad de ampliación, y la propiedad de simplificación. Ahora les explico en qué consiste cada una de estas propiedades y cómo se realiza. Para ello vamos a tomar como base ya sea una fracción propia o una fracción impropia. En este caso tenemos la fracción de 8 décimos. Entonces vamos a aplicar la propiedad de la ampliación.
Cuando decimos ampliación, valga la redundancia, es hacer mayor o hacer más grande la representación de la fracción. En este caso tenemos que aumentar todavía un poco más tanto el numerador como el denominador. En este caso, cuando se aplica lo que es la ampliación, se busca un número por el cual se tiene que multiplicar el numerador y también se tiene que multiplicar el denominador. Por ejemplo, yo voy a utilizar el 2 para ampliar esta fracción. Entonces voy a colocar el 2 de manera simbólica. Entonces, 2 por 8 me va a dar 16, 2 por 10 me va a dar 20. Sigo, si yo quiero seguir ampliando, entonces tengo que seguir multiplicando. 2 por 16 me va a dar 32, 2 por 20 me va a dar 40. Si quiero seguir ampliando, lo puedo hacer. Entonces 2 por 32 me da 64 y 2 por 40 me da 80. Entonces podemos decir que 8 décimos es igual a la fracción 64/80. ¿Por qué razón? Porque son fracciones homogéneas. La única diferencia es que yo utilice el proceso de ampliación para poder encontrar una fracción que tenga números diferentes, pero que al momento de representarse gráficamente van a ser exactamente iguales. Entonces, eso es la ampliación, utilizar números mayores para poder representar una misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad de simplificación? Sucede lo siguiente.